Apreciados hermanos, amigos que nos escuchan, en esta ocasión es un privilegio para un servidor saludarlos, desearles que el Señor les bendiga y que a pesar de las crisis que estamos enfrentando en estos últimos años y más ahora en este tiempo, podamos estar seguros de que el Señor, nuestro Padre Celestial, sigue al control de nuestras vidas. Últimamente, ustedes saben el tema que está de moda, o en boca de todo, ¿verdad? Es el famoso coronavirus. No vamos a hablar del coronavirus hoy, vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios y vamos a concentrarnos un poquito en lo que el Señor nos ofrece, lo que Dios quiere que veamos, lo que quiere que analicemos y que su palabra pueda guiarnos en este momento. Quiero abordar un tema titulado ¿cuál es la actitud del cristiano en los tiempos de crisis? Vamos a abordar en este momento precisamente un tema que tiene que ver con nuestra actitud en momentos de dificultad, en momentos cuando la crisis llega a nuestra vida. Me parece que todos en algún momento hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por problemas financieros, problemas laborales, problemas familiares, de distintas formas, de cualquier índole. Pero en esta hora yo quisiera compartir esta reflexión con ustedes y quisiera iniciar con una anécdota que me tocó vivir hace varios años atrás. Recuerdo que era un camporí de aventureros y conquistadores y no sé por qué, pero en la mayoría de los camporís o de los campamentos siempre llueve y a veces nos ha tocado vivir tormentas. A mí me ha tocado tener la experiencia de haber presenciado varias tormentas, varias lluvias fuertes en los campamentos, pero esta fue un poquito, ¿cómo les puedo decir? Más allá de lo común. Recuerdo que en esa ocasión era un sábado de noche y ya estábamos por ir a dormir cuando empezó a llover muy fuerte, muy fuerte. Una tormenta que parecía que el cielo se estaba desplomando. Demasiados rayos. Y entonces los vientos empezaron a levantar las carpas. Y muchas carpas de los acampantes obviamente empezaron a volar en diferentes direcciones. La lluvia no cesaba. Todos corrimos a congregarnos en algún lugar donde era una carpa enorme, donde creíamos que era el lugar tal vez más seguro. Y muchos niños corrían llorando, espantados, algunos consejeros desesperados. La mayoría teníamos cara de angustia, de preocupación, miedo. Y me parece que todos, cuando pasamos por un momento así, hay una mezcla de sentimientos y de emociones, de pensamientos en nosotros. Y creo que no es para menos. Finalmente, después de haber orado, de haber tratado de consolar a los niños, después de un tiempo la tormenta se tranquilizó. Pero esta experiencia dejó marcada mi vida al ver cómo los seres humanos en ocasiones nos desesperamos, nos angustiamos, cuando vemos que la situación pareciera estar fuera de control. Hoy día, hermanos, hay muchos comentarios, hay muchos videos circulando, hay mucha información y mucha desinformación también. Muchas conversaciones, muchas películas, videos, comentarios sobre qué va a pasar, sobre quién ha fomentado esto del coronavirus, etc. Yo no pretendo dar una explicación acerca de eso. Lo único que quiero es que podamos en esta hora meditar en la palabra de nuestro Dios y darnos cuenta que en los tiempos de crisis
Dios está al control de este mundo. Y Dios desea darnos la seguridad y la tranquilidad de que Él está al control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y aun cuando experimentemos angustia, miedo, aun cuando tengamos tal vez dudas de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro mundo, debemos tener la seguridad de que Dios está al control. La palabra de Dios, entonces quiero invitarles a que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. La palabra de Dios dice en el versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Queridos amigos, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que cuando estas cosas, eventos, catástrofes, desastres, enfermedades empiecen a ocurrir, debemos asumir una actitud. ¿Y esa actitud cuál es? Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La palabra de Dios dice erguíos, versículo 25, 26, 28. Nos anima y nos dice levantaos, el 28 de manera especial. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos. ¿Qué significa erguíos? Erguíos significa levantar, significa alzar, significa enderezar. Todo eso significa erguíos. ¿Cuál es tu actitud en estos días, en estas semanas pasadas? ¿Cómo has reaccionado ante esta situación? ¿Te has desesperado? ¿Te has angustiado? ¿Te has preocupado? ¿Te has desanimado? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo has asumido? ¿Cuál ha sido tu actitud? La palabra de Dios nos dice que cuando todas esas cosas comiencen a ocurrir, debemos asumir una actitud. Levantar vuestras cabezas. Erguíos, levantarnos, alzar, enderezar la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero llama mi atención que el antónimo de esta palabra, erguíos, es decir, lo contrario, lo opuesto, significa bajar, significa inclinar, significa empequeñecerse. ¿Sí? Es decir, todo lo opuesto a levantar significa bajar la cabeza, bajar la guardia, hacerse pequeño, sentir miedo. Lo que yo les decía al principio en la ilustración, hubo un grupo de personas en este campamento de la tormenta que les platiqué, que lloraban, corrían, se angustiaban, gritaban, se lamentaban, se preocupaban. La cara de angustia de muchos era algo increíble. Pero queridos hermanos, hoy día la palabra de Dios nos invita a que cuando las cosas finales, eventos finales de este mundo, catástrofes, pestes, enfermedades, destrucción, guerras, comiencen a ocurrir, debemos levantar nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Debemos no bajar la guardia, no debemos inclinar la cabeza, no debemos ponernos a llorar, a lamentarnos, a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está pasando esto? Hay muchas personas que hoy día están cayendo en depresión, en tristeza, en angustia. Y apreciados hermanos, es posible que alguien que me escuche en esta hora ha perdido su trabajo en estos días, o le han recortado las horas laborales. Pero querido hermano, querido amigo, no es tiempo de empequeñecerse, no es tiempo de achicarse,
No es tiempo de inclinar la cabeza. Es tiempo de alzar la cabeza. Es tiempo de darnos cuenta que Cristo viene pronto. Es tiempo de darnos cuenta que nuestra redención está cerca. Es tiempo de darnos cuenta de que Cristo viene pronto por ti y por mí. Es cierto, nuestra naturaleza humana y débil nos invita a achicarnos, a tener miedo, a tener zozobra, a tener angustia, tristeza, depresión. Pero ¿saben qué? En esta hora podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, mandó un mensaje a los hermanos filipenses. Y en el capítulo 4 de Filipenses, precisamente, la palabra de Dios dice, en el capítulo 4 de Filipenses dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero llámame atención que, estando en una condición de cárcel, el apóstol Pablo, sabiendo que su vida estaba en riesgo, sabiendo que podía morir pronto, en algún momento, que la sentencia de muerte podría llegar en cualquier rato a su vida, a su celda, él dice en el versículo 4 de Filipenses capítulo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. ¿Cómo puede un hombre, estando con la incertidumbre de que pronto va a morir, de que pronto puede ser condenado a muerte, dar este consejo: regocijaos? Saben, queridos hermanos, la clave la encontramos en el versículo 13, cuando el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece en esos tiempos de angustia? ¿De dónde viene tu fuerza? El salmista decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Querido amigo, ¿dónde está tu fuerza en este momento? ¿Dónde debe estar nuestra fortaleza en este momento, queridos hermanos? Tú y yo no estamos encarcelados como el apóstol Pablo, aunque algunos se sienten encarcelados por esta cuarentena. Pero, queridos hermanos, ¿saben? Es tiempo de darnos cuenta de que es ahora cuando debemos afianzarnos, debemos fortalecernos en la fe. El apóstol Pablo dice, hermanos: por nada estéis angustiados. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 11 dice lo siguiente, hermanos, Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Querido hermano, querido amigo, te pregunto lo siguiente: ¿tú te contentas, tú te alegras solamente independientemente de cualquier situación? Si tu situación es de escasez, ¿te alegras? ¿Te contentas? Si tu condición es de abundancia, ¿te contentas? ¿Te alegras? ¿O solamente te alegras o te contentas en la prosperidad, pero no en la adversidad? En la abundancia, pero no en la escasez. El apóstol Pablo dijo, hermanos: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Es decir, en otras palabras, el apóstol Pablo había aprendido a tener gozo en la adversidad y en la prosperidad, en la tristeza, en la angustia, pero también en los momentos de prosperidad, de abundancia. Él había aprendido, estaba enseñado, dice él: estoy enseñado a gozarme tanto en la escasez como en la abundancia, tanto en la enfermedad como en la salud.
tanto en la crisis como en los momentos de paz, de bonanza. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, el apóstol en su confinamiento, en su encarcelamiento, ante la amenaza de la muerte inminente, él dice: yo estoy tranquilo, ustedes regocíjense en el Señor. Él dice: para mí la muerte es ganancia, para mí el vivir es Cristo, la muerte me es ganancia. Hay quienes hoy día estamos con el temor, con la inseguridad de que si llega la enfermedad, el famoso coronavirus a mi vida, me voy a enfermar, qué le va a pasar a mi familia, nos vamos a contagiar, etc. Hay mucha incertidumbre, mucho miedo, falta de paz, falta de tranquilidad. Pero yo también diría, querido hermano, es posible que tengamos falta de fe también. Dios, queridos hermanos, amigos, nos está diciendo que debemos aprender a gozarnos en el Señor, aún en la dificultad, aún en la adversidad. Pablo nos dice en capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre, siempre. No solamente dice cuando haya tranquilidad, cuando haya abundancia, cuando haya paz, cuando haya salud. Queridos hermanos, la hermana Elena G. de White dice, voy a compartir un pensamiento con ustedes que dice lo siguiente: somos nosotros los que abrimos las esclusas de la desgracia, es decir, las puertas de la desgracia o del gozo. Si permitimos que las dificultades y trivialidades de la tierra embarguen nuestros pensamientos, nuestro corazón se llenará de incredulidad, lobreguez y presentimientos. Si fijamos nuestros afectos en las cosas de lo alto, la voz de Jesús hablará a nuestro corazón. Las murmuraciones cesarán y los pensamientos afligentes se transformarán en alabanzas a nuestro Señor. Esas voces que nos afligen, esa aflicción que te atormenta, se pasará. Los que se espacian en las grandes misericordias de Dios y que no se olvidan de sus beneficios menores, se ceñirán de alegría y habrá en su corazón melodías para el Señor. Entonces disfrutarán su trabajo, permanecerán firmes en sus puestos en el Señor. Tendrán un genio plácido, un espíritu confiado, un espíritu confiado. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, apreciados hermanos, hoy tenemos la oportunidad de escoger entre el miedo, la angustia o la paz y la tranquilidad. Hoy podemos tener miedo, angustia, ansiedad, ser negativos. Nuestros diálogos, nuestras conversaciones se pueden volver negativas, pesimistas, con pláticas o charlas deprimentes, o podemos elegir regocijarnos en el Señor. Hoy podemos decidir que nuestros pensamientos sean pensamientos que nos encaucen hacia la tristeza, hacia la angustia, hacia el miedo, la zozobra, o podemos elegir, como el apóstol Pablo, gozarnos en el Señor, tener una actitud diferente. La actitud del cristiano, por lo tanto, queridos hermanos, ¿cuál debe ser? En primer lugar, no estar angustiados, porque Dios está al control de tu vida y de mi vida. Dios sabe perfectamente lo que va a pasar mañana. Pero al igual que el apóstol Pablo, debemos decir, para mí el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. En segundo lugar, querido hermano, la actitud del cristiano es regocijarse en el Señor siempre, siempre. No solamente ahora, no solamente cuando hay paz, tranquilidad, sino ahora que hay incertidumbre, que hay falta de trabajo, que se vislumbra una recesión económica, que se vislumbra
un desequilibrio financiero, social en este mundo, en este país. Queridos hermanos, queridos amigos, que tú y yo podamos en estos momentos fortalecer nuestra fe. Que no podamos, hermanos, inclinar la cabeza, que no podamos empequeñecernos, que no nos achiquemos, que no nos acobardemos. Al contrario, que podamos, hermanos, como dice la palabra de Dios en Lucas 21, erguíos, levantad vuestra cabeza. Fortalecernos, levantarnos con ánimo, con gozo cada día, con la seguridad de que Dios está al control de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Queridos hermanos, es mi deseo y mi oración que podamos tener la seguridad de que ahora es tiempo también de colocarnos en las manos de Dios, porque Dios desea tener un encuentro con nosotros. Que podamos aprovechar esta oportunidad, estos momentos que vivimos, para acercarnos más a nuestro Dios, a la familia, a los amigos, para que podamos, hermanos, dedicar más tiempo al estudio, a la lectura, que podamos dedicar más tiempo a agradecer, a meditar en lo que tenemos, en lo que recibimos, en lo hermoso que es la vida, en lo hermoso que es este mundo a pesar de las circunstancias, que podamos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, que podamos ser positivos en nuestras conversaciones, en nuestras palabras, en nuestra influencia, que no tengamos una carga de pesimismo, sino de optimismo, porque somos cristianos y nos gozamos en el Señor. Quiero dejar un pensamiento final de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es tiempo de pensar en lo que nos ennoblece, en lo que transforma el carácter, en lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, en lo que nos va a ayudar a amarnos más, en lo que nos va a ayudar o nos puede ayudar a integrarnos más como familia. Es tiempo de aprovechar estos tiempos finales de este mundo, hermanos. Y si algo ocurre en tu vida, en tu familia, en tu hogar, déjame decirte que el Señor, nuestro Padre Celestial, seguirá el control de tu vida. El apóstol Pablo, cuando escribió en la cárcel, tenía la seguridad de que su vida estaba segura en las manos de nuestro Dios. Que tu vida y mi vida estén seguras en las manos de nuestro Dios. Conságrate hoy a tu Padre Celestial. Ponte en las manos de Dios. Pon a tu familia en las manos de Dios. Y que cuando Cristo venga, tú y yo podamos estar preparados para ir a ese encuentro con nuestro Padre Celestial, a un lugar donde ya no habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá tristeza, nada de qué preocuparse, donde todo será felicidad. Que Dios te bendiga, que podamos tener un día, una semana, un fin de semana, o el resto de la semana lleno de bendiciones, pero que pueda haber en tu corazón gozo y paz, y que puedas levantar tu cabeza, porque Cristo camina contigo. Que Dios nos bendiga.